Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, gracias por permitirme estar ahí en sus hogares y gracias hoy en septiembre que escuchamos, vemos, oímos, pero a veces no nos movemos y espero que después de esta entrevista absolutamente todos, porque todos, sí, a veces lo dudamos, pero todos siempre tenemos algo que quisiera que quedara a buen resguardo. Y estoy hablando del testamento, así es de que gracias por estar aquí, el presidente de los notarios. Gracias, abogado Eduardo Gutiérrez, gracias por estar aquí. Y en este mes, como lo digo, escuchamos y hablamos, pero no nos movemos. Fíjate que el testamento es un documento muy importante que todos debemos de tener. El testamento es un documento, es un acto jurídico en el cual tú vas a especificar las reglas de cómo se va a transmitir tu patrimonio hasta después de tu muerte. Entonces es un documento de un punto de vista previsorio que te va a ayudar a evitar conflictos entre la familia porque tú vas a establecer las reglas. Y te comento que es un porcentaje muy bajo los que tenemos testamento. Entonces, sí, la idea es invitar a la ciudadanía para que se acerque con su notario de confianza para que haga su testamento. Abogado, y creo, y lo digo en mi caso, yo tengo que confesar que hace aproximadamente algunos que serán 5 años, 6 años, fue cuando hicimos el testamento, pero después de saber las complicaciones y todo los pros y contras de hacer y no hacer el testamento, y creo que en eso radica nuestra ignorancia, y tengo que incluirme ahí, nuestra ignorancia de todos los problemas que les dejamos a nuestros deudos. Y no me refiero nomás a problemas de decir, no, es que dijo que a mí la casa y a ti el terreno y a mí la ventana y a ti la sala. No, va más allá de estas implicaciones. Si es que, ¿qué implica hacer el testamento? Es establecer a quién le vas a dejar tu patrimonio. ¿Qué pasa si no haces testamento? Entra en suplencia la ley. La ley decide por ti. Y ahí es donde pueden entrar algún tipo de discordia, donde va a decir uno, es que yo cuidé a mi padre, o yo era el consentido, o a mí me dijo de palabra que era para mí. Eso no vale. Para eso es el testamento. En el testamento el testador va a especificar, esta propiedad es para mi hijo. Incluso en el testamento puedes establecer, a mi hijo tal no le dejo porque ya le di en vida. Y es una justificación decir, oye, sí te tomé en cuenta, pero en el testamento yo estoy ya repartiendo a lo mejor a otro hijo o una hija, ¿no? Fíjate que esto es bien interesante, o equilibrar un poquito la balanza. Esa es la finalidad de dejar a tus seres queridos protegidos. Fíjate, aquí en México tenemos la libertad absoluta de decidir a quién le dejas tu patrimonio. En cambio, en otros países como en España, Chile, ahí te piden un porcentaje mínimo para tus herederos, para tu familia. Una vez que están asegurados ellos con ese porcentaje, tú en el testamento puedes hacer ya con el resto lo que quieras. Y aquí en México no, aquí en México al 100%. Si quieres dejas y si quieres no dejas. Abogado, pero también hay otras implicaciones de orden, no nomás pudiéramos decir moral y de compromiso familiar. También hay otras implicaciones en cuanto a impuestos, en cuanto a pago, en cuanto a cómo les puede salir si hay un testamento o no hay un testamento. Mira, vamos a partir de la base de que cuando fallece una persona se tiene que hacer un procedimiento sucesorio.
Hay dos tipos. Cuando hay testamento se le llama juicio sucesorio testamentario, y cuando no hay testamento es juicio sucesorio intestamentario. Bueno, esos juicios tienen un costo en un momento dado, y al momento de hacer el cambio de propietario en una escritura, que es la escritura de adjudicación derivada de ese procedimiento, ahí se pagan impuestos, que viene siendo un derecho de avalúo que se paga al municipio y un derecho de registro y los honorarios del notario. Sí tiene ese costo, pero al final de cuentas es donde ya se garantiza esa transmisión de propiedad a favor esa de los es herederos. cuando ya hay juicio testamentario. Sí. Y cuando no hay un juicio, no tiene que haber juicio de todas maneras. Sí, forzosamente. Cuando no hay un testamento. Ahí es donde entra la sucesión legítima, y nuestro Código Civil establece que los parientes más cercanos son los que tienen derecho a heredar. Esto es, los hijos que están en un primer grado de parentesco son los que tienen derecho a heredar. Los hijos dejan fuera a los hermanos del testador, por ejemplo. Sí. Ajá. Igual en determinado momento ahí aparecen familiares que no sabíamos si otros hijos pueden aparecer. Precisamente por eso es la invitación a la ciudadanía a hacer el testamento. En el testamento se pueden reconocer inclusive hijos, pero ¿qué pasa si en un testamento mencionan, por decir, a 5 hijos, y resulta que hay un hijo, como se le conocía antes, fuera de matrimonio? Ajá. Si en el testamento no lo incluye, no tiene derecho, a menos que sea menor de edad. Hay que garantizarle alimentos. Pero para eso es el testamento, tanto para reconocer a un hijo fuera de matrimonio, como se le llamaba, o establecer quiénes van a ser únicamente los herederos. Abogado, ¿y ya no está en vigor esto que veíamos en las películas, que sacaban el papelito y que aquí me había dejado escrito mi mamá, que ella me daba? Nada, no hay papelito que valga si no es un testamento notariado. Precisamente, hay diferentes tipos de testamento. El que nosotros más recomendamos es el testamento público abierto, que se hace con notario público, ¿no? Ahí cuidamos las formalidades que exige la ley, las solemnidades. Eso le da una seguridad al instrumento, eso le da la certeza de que se va a respetar. Entonces, cualquier manifestación que haga una persona a través de una carta, a través de un video, a través de ante testigos, no vale, jurídicamente no vale. Tiene que hacerse a través del testamento, respetando todos los requisitos que establece la ley. Y tú hace rato decías, abogado, que en México es muy bajo el índice, y quizá por eso no nomás en Durango, en toda la República, en los centros históricos, nos encontramos tantas fincas abandonadas a punto de caerse, y que dice uno, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible? Y también cómo es posible que a lo largo de la historia se pierdan tantos bienes por no haber hecho un testamento. Sí, aquí por eso es la importancia de hacer el testamento, porque ahí va a establecer las reglas. Y el testamento, una vez que se va a ejecutar, esto es cuando fallece el testador, en una notaría lo podemos tramitar ese procedimiento en 2 meses. Entonces es un procedimiento rápido, en donde se declara válido el testamento, se informa los bienes que hay y la repartición obedeciendo lo que establece el testador en el testamento. Una vez hecho eso, en 2 meses se hace la escritura de adjudicación. O sea, es un procedimiento rápido. Otro de los problemas que te puedo comentar es que el testamento lo vinculamos a la muerte. Entonces es un tabú de que dice, yo no quiero hacer testamento porque no me quiero morir todavía. No, el testamento es un documento, como te lo comentaba, previsorio. Hay que tenerlo y a través del tiempo se puede cambiar. Estas son de las características que tiene el testamento, que es revocable. ¿Sí? En cualquier momento puedo cambiar de opinión. En cualquier momento, pero para cambiar un testamento hay que hacer uno nuevo. No se puede cambiar con una tachadura, enmendadura, no. Por protección. Y aquí en que tengo yo le hago la saca. No, por protección del mismo testamento no se puede alterar. Cualquier cambio, aunque sea una coma o un nombre, hay que hacer uno nuevo. Abogado, ¿qué sucede más allá de este miedo a la muerte? ¿Qué nos sucede? ¿Qué hay detrás
de esta cultura mexicana que no hacemos testamento. Pareciese que necesitamos que nos lo estuviesen pidiendo como un requisito obligado, ¿sí? Sí, es correcto. Es una idiosincrasia, a final de cuentas, de México, aunque a nivel mundial también es un rango muy bajo las personas que han hecho testamento. Pero aquí la intención del notariado mexicano es invitar a la ciudadanía. A nivel nacional tenemos una campaña donde estamos invitando a la gente a acercarse con el notario. Dentro de esta campaña estamos ofreciendo descuentos al momento de hacer el testamento, una ampliación de horario en caso de que el testador lo solicite, que diga, oye, yo puedo ir únicamente a tal hora, lo podemos agendar, lo podemos acomodar. Incluso también cuando una persona no puede ir a la notaría, podemos ir al lugar donde esté la persona que quiera hacer testamento. Esas son parte de las facilidades que estamos dando en esta campaña. Abogado, cuando ustedes, digamos, tú notario, yo voy contigo a hacer mi testamento, ustedes, creo que hay alguna acción, y quisiera que me lo aclararas, ustedes lo suben o lo registran ante un sistema de testamentos, sí, ¿así es? Mira, es muy importante porque la información que se maneja es confidencial. Esa información únicamente el testador o testadora y el notario lo vamos a conocer. Nosotros como notarios, al momento que una vez elaboramos el testamento, mandamos un aviso a la Dirección General de Notarías, al Colegio de Notarios y un tercer aviso a la Secretaría de Gobierno del Estado de Durango. De la Secretaría de Gobierno lo mandan a un registro nacional de testamentos de la Secretaría de Gobernación. Entonces, en ese aviso únicamente se informa quién hizo testamento, la fecha del testamento, en qué notaría y el nombre del testador, el nombre del notario. Entonces, esa es la información que está en esos registros, pero el contenido del testamento únicamente el notario y el testador lo conocen. De tal suerte, a ver, para que veamos yo trato de ubicarme, que entendamos lo importante que es esto, de tal suerte que si yo ahorita cambio mi residencia a otro estado, el día de mañana quiero saber si mi mamá o mi papá ya hicieron testamento, yo puedo solicitar a un notario. Él nomás me va a decir si ya está registrado un testamento o no está registrado un testamento o no. Bueno, para poder tener acceso a esa información se requiere el acta de defunción. Bueno, sí. Teniendo el acta de defunción, se acredita que el posible testador ya falleció y ahí ya se puede justificar esa solicitud de esa información. Esa solicitud, en el caso de Durango, lo hacemos a través de la Dirección General de Notarías. Ellos también hacen esa consulta en ese registro nacional y ahí viene el reporte. Si hay un testamento, por ejemplo, en Quintana Roo, ahí va a decir con qué notario de Quintana Roo y me está decir, hecho. sí, si hay un testamento, ahí váyase dice, usted con fulanito de tal y ya. Con esa información ya podemos ir con ese notario, quien tenga interés jurídico, para poder exigir ese testamento. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, vivimos en México un hecho indiscutible de que tenemos muchísimos hermanos, primos, familiares que se van a Estados Unidos y que precisamente muchas de las herencias son para ellos y nunca regresan por eso, ni siquiera, y te lo comento porque coincidentalmente hace como 2-3 meses me di cuenta en una plática y dijo alguien, pues esa casa era de mi tía, pero quién sabe si habría hecho testamento. Hace años se murió y está abandonada. Y yo hasta le dije, pues puedes preguntar. No, dijo, yo qué voy a preguntar. Y luego, pero me quedé pensando y dije, ¿cuántas personas habrá así? Sí, mira, que ni siquiera saben. Es un problema, vamos a llamarle problema, algo común. Cuando no hay testamento, sí, entran los herederos legítimos, los que te comentaba, los parientes más cercanos. Sí. Pero hay veces que esos parientes o esos herederos se fueron a Estados Unidos, como lo comentas, y no pueden venir, más ahorita por la situación que está, que no quieren acercarse a alguna autoridad, en fin. Pero hay otro problema mayor, que
que cuando llegan a fallecer, esos herederos legítimos transmiten a sus herederos. Entonces tienen que hacer ya 2 juicios. El juicio del heredero y después, cuando tengan su representante, ya hacer el juicio de la persona inicial que murió, la propietaria original. Y eso es lo que orilla a no hacer estos procedimientos. Dice, oye, las familias de antes tenían 10 hijos, de esos 10 ya fallecieron 5, de esos 5 hay que hacer todos los procedimientos. Entonces, por eso es invitar a la gente a que haga su testamento, y el testamento es un poco más rápido, más fácil de hacer este tipo de cambios. Yo estoy de acuerdo que definitivamente lo que quitaría tanto embrollo sería que todos hiciéramos nuestro testamento, pero yo siempre me ha inquietado, y en algún momento hablaba con quien tenía que hablar de eso, las autoridades tienen que hacer algo para recuperar nuestros centros históricos, porque esto va a un problema más serio. Nuestros centros históricos están muriendo prácticamente, abandonados. Ahorita podemos recorrer Durango y vemos muchísimas casas habitación abandonadas que no sabemos ni qué ha sucedido con ellas, y buscamos, y creo que no hay pago de predial de 10, 15, 20 años, que en algún momento yo creo que las autoridades gubernamentales tendrán que tomar acciones de manera judicial para terminar con esto. Pero a ver, ¿qué sucede si los familiares directos, yo soy una familia indirecta, ¿sí? Y resulta, y te voy a poner claro el ejemplo, en Parral, Chihuahua, yo nací en Parral, Chihuahua, aunque soy de Durango, sí, es que es una confusión, nací en Parral, Chihuahua, pero estoy registrada en Durango. Sí, mi mamá nomás fue a que naciera en Parral, pero mi papá en aquel entonces era presidente de Santa María y obvio me registró en Durango. Entonces soy de Durango, pero nací en Parral. Mis padrinos son de Parral, y resulta que yo de vez en vez, cada 5 o 10 años voy a Parral, y hace 20 años murieron mis padrinos de bautismo y está esa casa abandonada. Obvio, ellos no tuvieron hijos, tenían puros sobrinos. Y yo digo, bueno, ¿y por qué nadie ha hecho nada? No, es que no les interesa. Y yo decía, ¿y cómo es posible? Entonces se va a perder esta casa porque a nadie le importa, o nadie, creo que todos los hermanos ya murieron de ambos, él era de España, o sea, no hay nadie que reclame esa propiedad. ¿Qué sucede? Yo digo, bueno, ¿y no puedo sacar mi acta de bautismo para ir a reclamar o qué? Yo soy la ahijada, Entonces digo, ¿qué sucede cuando los que van en primer grado y los de segundo y los de tercero, ¿hasta cuándo da la ley o qué sucede con esas propiedades? Mira, la ley establece hasta un 4º grado. Ajá. Empieza el primer grado, que son los hijos, en segundo grado ya son los hermanos, en tercer grado ya son los tíos, en 4º grado ya son los primos, vamos a decir. Entonces sí hay un límite para heredar, y si no hay dentro de ese grado, se va a la beneficencia pública. Entonces, sí hay quien tenga el derecho de heredar, pero hay que tener ese interés para poder motivar a la autoridad judicial y demostrar ese parentesco con el acta de nacimiento, acta de defunción, acta de matrimonio, en fin, con todos los elementos para decir, yo tengo derecho a esa herencia. ¿Sí? A ver, ¿y qué sucede ahí? Y estoy poniendo este ejemplo porque sé que hay muchísimos ejemplos aquí que ustedes tienen en casa. ¿Qué sucede ahí? Claro, mi mamá era sobrina de ellos, ¿sí? Pero ¿qué sucede aquí? Si ellos durante 20 años no han presentado, yo convenzo a mi mamá de le haga usted las agencias, y te van a decir, no, pero hay otros que tenían más derecho antes que tu mamá, pero no vinieron. Ahí es donde tienes que buscar ese parentesco, acreditarlo con las actas, y si esas personas que están primero que el que está interesado, habrá que ver a quién le transmitieron esos derechos, porque esos derechos se transmiten con la muerte.
Entonces habrá que ver en un momento dado quiénes son los herederos, quiénes son los que quedan. ¿Por qué? Porque hay herencia, la herencia se transmite por cabeza o por estirpe. Cabeza es quien está vivo y quien dice aquí esto yo lo reclamo, y la estirpe es los herederos de los que ya murieron. Entonces habrá que ver quiénes son, pero todos los bienes inmuebles, para empezar, tienen a alguien que puede reclamar esa propiedad. Yo estoy segura de eso, ¿me entiendes? Estoy segura de eso, pero no hay un límite de decir, bueno, pues ya, si ya los primeros 20 que tenían derecho, ya esto es como todo en la vida, pues yo estoy aquí al final y los otros 20 no hicieron su tarea y llego yo, ya te toca ir. No hay un límite de años, de algo, y regresamos con esa pregunta. Porque yo sí te digo, yo voy a Parral y me cuestiona, está obvio, abandonada, abierta. Yo misma he entrado y he entrado con mis padres la última vez que estuve ahí, y me daba un dolor tremendo de ver ya, como en las condiciones que ustedes quieran, de abandono y de ya robo total, parcial y de todo. Y al final salir con este dejo de tristeza y volver a poner el cerrojo de la calle y decir, bueno, pasarán otros 20 años y quizá ya cuando venga ya no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Fíjate que hay una figura jurídica que se llama prescripción positiva. Es una manera de adquirir bienes ajenos. Tiene ciertas características. Por ejemplo, se debe de acreditar una posesión pública, continua, de buena fe, puede ser pacífica, pero hay una característica muy importante, que tiene que tener una calidad de posesión originaria. Esto es como si lo hubiera comprado. Entonces, esta figura jurídica está en la ley precisamente para solucionar estos vicios cuando ya no hay quien firme o quien pueda reclamar. Pero bueno, es una opción que se puede dar, donde la autoridad analiza estos requisitos, estas pruebas que pueda tener, desde documentos, testigos, donde manifiestan que tienen la posesión en esos conceptos de una forma pública, pacífica, continua, de buena fe, y emite una sentencia, y esa sentencia va a fungir como la escritura. Esa sentencia se inscribe en el registro público y es como si fuera la escritura pública. Y tiene que ser ante la autoridad a través de un abogado, de un notario. Sí, no, tiene que ser a través del juzgado, un juzgado del orden civil. Y tiene que ser a través de un abogado, obviamente algún abogado que esté muy empapado sobre este tema, porque hay que cuidar ese punto fino, vamos a decirle así, claro, que es la calidad de la posesión, porque tenemos dos tipos de posesión. Hay la posesión originaria y la posesión derivada. La posesión originaria es quien la ostenta como dueño, y la posesión derivada, pues es, por ejemplo, un inquilino, un arrendatario, alguien a quien le prestas una propiedad. Esa es una posesión derivada. Ese tipo de posesión nunca van a poder prescribir. Los que pueden prescribir es quien tenga una posesión originaria, en concepto de dueño. Esto es lo que sucede cuando nos dicen, cuidado. Yo recuerdo haber escuchado así como que historias de que le prestaban una casa y al final terminaron de dueños. Sí, hay que tener cuidado únicamente para demostrar que fue un préstamo. Si tú demuestras que fue un préstamo, esa posesión es derivada de la tuya. Entonces ya no va a tener ningún derecho para prescribir. O sea, aguas. Entonces, aunque prestemos una casa habitación o lo que sea, pueden firmar, oye, te la presto, pero fírmame, sí, ¿no? haz un contrato, de préstamo. Sí, un contrato donde establece un comodato, que te presto para que la uses, pero la propiedad es mía. Y esa es la manera donde tú vas a acreditar y a proteger tu posesión. Incluso cuando es un inquilino que tiene ya muchos años y que ya no le das por escrito a lo mejor los recibos, contratos y los recibos, pues ahí la gente dice, oye, ¿qué riesgo tengo? No tienes riesgo siempre y cuando acredites que te está pagando una renta.
¿Por qué? Porque está reconociendo que tú eres el propietario, quien tienes la posesión originaria y ellos tienen una posesión derivada. Ah, esto, fíjate, ya vamos derivando en otros temas que a veces yo recuerdo haber recibido sugerencias, decir es que hasta los contratos de renta deben de estar notariados porque les das una parte o no sé. Bueno, lo que pasa es que la intervención del notario es darle fecha cierta. Obviamente nosotros cuando intervenimos revisamos que cumplan todos los requisitos para darle la legalidad que corresponde, pero nosotros le estamos dando una fecha cierta. ¿A qué se refiere con la fecha cierta? Es que no haya duda de que ese día que se firmó con el notario, que no haya duda, vamos, de esa fecha, ¿no? Cuando es un contrato privado, ahí no tienes fecha cierta y el que te firmó el contrato o el inquilino te puede decir, oye, no, ese nunca lo firmamos en esa fecha. Entonces, para darle fecha cierta es ir con un notario para que tengas la certeza de que existe desde ese momento. Porque ya, ahora sí que nos vamos a ir de derivado a de derivaciones a derivaciones. De ahí se deriva también nuestro desconocimiento, que esto es como los doctores, y pongo aquí de ejemplo al doctor, de que muchas veces no acudimos con el doctor si no preguntamos, oiga, ¿cuánto cuesta la consulta? Porque si no, ni para ir, a veces pensamos que es más o que es menos. A veces no nos imaginamos que estos trámites, cuánto nos pueden costar, y ni siquiera acudimos y después decimos, y si he sabido lo hubiese llevado a notariar para lo que me costaba, hombre. Sí, por eso a veces decimos lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Pero fíjate que te quiero comentar que los notarios no cobramos por asesoría. Los notarios brindamos la asesoría gratuita. Obviamente ahí platicamos y nosotros vamos a cobrar cuando intervenimos ya como notarios. Pero en cuestión de asesoría, las asesorías son gratuitas. Las asesorías son gratuitas. ¿Y de cuántas preguntas se nos quedan a nosotros en la mente por no ir a una asesoría? Siempre he creído que un notario es como el sacerdote o como el médico, hay que tener uno en casa para asesorarse, ¿verdad? Sí, y también nosotros estamos preparados para poder dar la asesoría correspondiente, incluso para conocer de alguna información hasta delicada o confidencial. Obviamente todos tenemos esa obligación de mantener en secreto, cuidar esa información, todo lo que nuestros clientes nos plantean, ¿no? ¿Qué sucede cuando hacemos el testamento? Porque ahorita que dices tú, nos guardamos esa información y a veces, hasta en nuestra misma familia, no queremos que sepan ni nuestros hijos qué tenemos para que no empiecen las broncas antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a hacer un testamento con un abogado y resulta que por azares del destino, y bueno, a nosotros nos pasó el caso, nuestro notario con el que habíamos ido a hacer el testamento falleció en la pandemia? Puedes ir a hacerlo con cualquier otra, o si se cambia, o si ya no te gustó, o si ya puedes ir a hacerlo con otro notario, no tiene que ser el mismo. Sí, claro, hay una libertad de elección de cualquier notario, siempre y cuando esté en funciones, obviamente. Y en el caso de que hayas hecho un testamento con un notario en que ya falleció, todos los documentos, todos los folios, todo el protocolo, vamos a decir, de ese notario se presenta a la Dirección General de Notarías y te pueden entregar un segundo testimonio de tu testamento, pero para poder hacer uno nuevo tienes que ir con otro notario. Claro, obvio, ¿verdad? Y igual, ¿qué sucede? Fíjate, porque aquí esto es bien interesante. Yo no sé si ya no exista o si exista, que tienes que llevar una especie de no aval, no es la persona, no recuerdo cómo se decía. Albacea. Bueno, es que ese es uno de los requisitos que debe de contener o debe de incluirse en el testamento. En el testamento tú vas a establecer los herederos o legatarios. Un heredero es el que puede recibir a título universal. ¿Qué quiere decir? Sin especificar cuáles bienes hay. Simplemente yo designo como heredero a mi hijo, él va a recibir lo que esté a mi nombre.
Y tratándose de legatarios, ahí ya vas a especificar. Yo tengo una casa ubicada en Aquiles Cerdá, número tal, de tantos metros, se la dejo a mi hija. Tengo una casa ubicada en tal lugar, se la dejo a mi hijo. Esos son legados, se especifica muy bien cuáles son las propiedades que vas a dejar y quién es el encargado de hacer válido o entregar esos legados o esas herencias, los albaceas. El albacea es el encargado de hacer los trámites necesarios para entregarle a los herederos o legatarios lo que les dejaron. ¿Okay? El albacea incluso es quien va a entrar en defensa de los bienes. Por ejemplo, si un heredero, un testador dice, oye, tengo una casa en tal lugar y esa casa está rentada, y cuando fallece, el albacea tiene que ir a continuar o con el contrato o a cancelarlo o a reclamarle en un momento dado el pago de las rentas. Esa es la función del albacea. ¿Y el albacea tiene que acompañarte en la hora o estar de acuerdo en ser el albacea a la hora del testamento? No, se recomienda que el testador platique o que le haga de su conocimiento de que lo está designando como albacea. El albacea debe ser alguien de confianza del testador. ¿Por qué? Porque le va a encargar que haga y entregue a los herederos y entre en defensa, y si hay dinero que lo administre también para entregarlo a los herederos. Entonces tiene que ser alguien de confianza del testador, ¿sí? A ver, ahorita que dices, y si hay dinero, pero resulta que las cuentas bancarias ya no se pueden poner en el testamento o algo así. Bueno, es que hay una regla general. Ajá. Que es las cuentas bancarias, seguros o en cuentas de ahorro, siempre tienen un contrato de apertura y ahí se especifica quién es el beneficiario. Entonces ahí va a prevalecer quién esté como beneficiario, pero en el testamento tú puedes especificar, tengo una cuenta en tal banco, okay, este es el número de cuenta, tengo como beneficiario a tal persona, lo quiero revocar. Okay. Ahí sí puedes hacerlo a través del testamento. ¿Se puede revocar a través del testamento? A través del testamento, pero hay que ser muy detallados, muy detallistas en el contrato, en el banco, en fin, especificar que estoy revocando a ese beneficiario de tal banco, tal contrato, tal cuenta, ¿no? O sea que yo puedo salir con que en el banco tenía a un hijo, pero resulta que en el testamento pongo a otro, y lo que es válido es lo del testamento. Sí, si en un momento dado está muy claro. Está establecido, revoco. O sea, yo sé que tengo a este, pero pongo a este lo otro. Puedes revocar. Cuando prevalece el beneficiario que se establece en el contrato, cuando tú dices, oye, declaro como único y universal heredero a mi hijo, y que diga, oye, me está declarando heredero de todo, no. Aquí en los contratos se especificó que es un beneficiario y ahí sí se respeta. Ok. Sí. Entonces, en el testamento sí podemos poner nuestras cuentas bancarias. Sí, pero hay que especificarlo muy claro si se van a revocar. Y si no se van a revocar, a lo mejor sí de alguna manera enumerar a veces, sobre todo las mamás, resulta que tenemos nuestro guardadito en otro banco para que no se dé cuenta el papá. No te creas, porque si me va... No, pero o sea, la verdad es que les digo, en esta vida muchas veces ni yo estoy enterada de lo que yo hago. Bueno, nada más para aclarar, en las cuentas bancarias prevalece el beneficiario del contrato. Lo puedes revocar a través del testamento, pero si estableces que dejas de una forma general, que le dejo mis cuentas a tal persona, prevalece lo del contrato. Prevalece lo del contrato. Entonces, para revocarlo sí hay que detallarlo muy bien. Detallar muy bien, pero sí en el testamento es válido dejar las cuentas que mis hijos saben que yo tengo, ¿verdad? Es decir, porque yo hace ya algunos años me enteré, no quiero mentir, de cuánto dinero se queda en las arcas de los bancos, porque nunca te preguntaron o nunca tomaste la precaución de cuando abres una cuenta dejar un beneficiario, sí. Una. Y otra, decirle al beneficiario, oye, eres de mis 3 pesos que tengo en tal banco, entonces nunca lo reclaman. Sí, eso sería incluirlo dentro del testamento, donde se establece que
tengo estas cuentas bancarias y se debe de respetar a quien está como beneficiario, pero, sí ya tienen conocimiento de cuáles son esas cuentas, porque pues mira, hay instituciones que se dedican a lo mejor a regresar o a dar dinero, y el negocio de ellos pues es mantener ese dinero. Entonces, entre más tiempo se tarden en regresar o entregar ese dinero, pues es dinero que ellos están aprovechando. Y si nunca van por él, pues ahí se quedan. Digo, en la familia hay por ahí un caso de que de rebote alguien les dijo después de 10 años a los hijos: oye, y tu papá tenía una cuenta. Fueron y efectivamente, y tuvieron que llevarlo a juicio para que el banco les pagara ese dinero. Sí. Y cuando no hay beneficiarios en los contratos de los bancos, ahí sí entran los herederos legítimos. Pero tienen que hacer ese juicio para demostrar que son los herederos. Pero te comento una anécdota. Me contrataron como notario un banco para ir a revisar una cuenta, una caja de ahorro que tienen ahí, que tenía años sin usarse. Entonces ya llegó de determinado tiempo, como no tenía uso, y querían ver en un momento dado qué iba a pasar con ese contenido. Sacaron el contenido y lo depositaron en otro lado, pero por el uso de la caja. Pero quiere decir que hay cajas que están en el olvido. Sí, en el olvido, sí, precisamente porque a veces uno no notifica a tus familiares, a los beneficiarios que tengo. A lo mejor para cuando yo me muera ya no va a haber 3, va a haber 1, o no va a haber nada, pero que sepan que hay una cuenta, ¿verdad? Es correcto. Sí, fíjate, esto es tan importante porque separamos de alguna manera los bienes materiales de los bienes monetarios, se pudiera decir, de los bienes monetarios, y resulta que sí pueden ir en el mismo testamento. Sí, sí, claro. ¿Qué sucede cuando dejo? Yo te voy a decir, en nuestro primer testamento, que es el único, pero que ya lo vamos a cambiar, resulta que sí pusimos así como tú dices: la casa de Aquiles le corresponde a fulanito, la casa de acá le corresponde, y trata uno de papá y mamá siempre ser para mí todos son iguales, pero obvio, cuando repartes los bienes, pues ni modo que sean exactamente igual, ¿verdad? Sí. Sí, pero resulta que por ahí vendimos una propiedad, entonces ya la igualdad ya no quedó, ¿sí? Entonces yo le comento a Saúl, y de ahí va a venir también otra pregunta. Le digo: no, sabes que yo no me voy a estar quebrando la cabeza, y ni vamos a tener para comprar otra propiedad como la que vendimos para reemplazar la otra. Así es de que por partes iguales, y que se las arregle. ¿Qué sucede? En ese caso estás designando herederos universales, y ahí entra por partes iguales. ¿Cuál es el procedimiento? En el juicio sucesorio está dividido o se compone de 4 etapas. La primera etapa es saber quién tiene el derecho. Se reconoce la validez del testamento, o en caso de que no haya testamento, se reconoce quiénes son los herederos legítimos que van a tener el derecho a heredar. En la segunda etapa es el inventario de los bienes de la persona que falleció. Y la tercera etapa es una rendición de cuentas, y la cuarta etapa es cómo se va a repartir. Ahí en esa cuarta etapa es donde van a especificar si lo quieren por partes iguales o se lo pueden repartir. Ahí la misma ley establece una libertad para que los herederos se pongan de acuerdo y que lo hagan como lleguen a un arreglo. Ahí el problema es cuando empiezan las envidias, o a lo mejor el por qué a él una parte, por qué yo quiero esa parte. Ahí es donde empiezan esa discordia que puede alargar estos procedimientos durante años. ¿Sí? Híjole, entonces, es que sí está. Entonces lo mejor es que designemos. Lo que pasa es que puedes establecer en tu testamento como legatarios, para que no haya duda. Le dejo una casa a uno, otra casa a otro, o si es una sola casa, por partes iguales, en caso que sean 2 hijos,
por partes iguales. Ya arréglense. Y en un momento dado ya ellos se pueden poner de acuerdo de que si uno adquiere la otra mitad, o la venden y se reparten, o la pueden usar los dos, ¿sí? Pero eso es algo ya que el testador o testadora pues tiene que ir viendo a través del tiempo. Por eso, la característica de que es revocable, puedes hacer un testamento en determinada fecha, te vas viendo si funciona de esa manera y si no, ya lo vas a cambiar. Híjole, sí, no, ahora entiendes también porque a veces dice uno, no hago testamento y hay que se las arreglen, pero no es la salida más fácil. Regresamos. Amigos, ya estamos con el abogado Gutiérrez, notario, presidente de los notarios de Durango, hablando de este mes tan importante que no debería de ser el único mes, así cuando decimos del Día de la Madre, no debería de ser el único mes. Estamos vivos y es suficiente para hacer nuestro testamento. Abogado, y estábamos con este tema de la igualdad con los hijos. A mí en lo personal creo que me has clarificado muchísimas cosas, porque es válido dejar en el testamento lo de los bancos, que ratifico a los que nombré allí, pero sobre todo dejarles en qué bancos tengo, ¿sí? Y ahí puedo ratificar o hacer mención de que a Pedro le dejo esto porque a Juanita ya le di lo otro en vida. Y resulta que en el testamento a lo mejor no le voy a dejar nada, pero puedo hacer ahí mención porque ya te lo di en vida. Sí, claro, eso es para justificar o hacerles saber, decir, oye, yo ya te consideré, ya te di en vida y ahora estoy dejando a tus hermanos para que puedan seguir a lo mejor con su proyecto, en fin. Pero esos son de las posibilidades que puedes establecer en el testamento. Incluso en un testamento tú puedes decir, oye, también les recomiendo que se sigan juntando como lo han hecho hasta la fecha. Son recomendaciones de un punto de vista moral también, ¿no? Abogado, ¿y qué creen? Nosotros venimos de una generación en que casados por bienes mancomunados y nadie nos preguntó. Yo no recuerdo ni siquiera, no teníamos ningún bien. Así es de que si nos preguntaron, no nos preguntaron, no lo recuerdo. ¿Sí? Es esta situación de decir, pues lo tuyo es mío, pero lo mío no quisiera que fuera tuyo, pero de todas maneras bueno, es mira, tuyo. Otra de las características del testamento es que es personalísimo. Ajá. Esto quiere decir que únicamente el testador es el que va a hacer su testamento sobre sus bienes. Entonces, como bien lo dices, una persona que esté casada en sociedad conyugal, pues únicamente puede hacer su testamento de su mitad, nada más. No puede disponer de la mitad de la esposa o el esposo. Nadie puede disponer de bienes ajenos. Entonces, en el testamento tenemos que preguntarle a la persona, al testador o testadora, su estado civil. Para eso les pedimos el acta de matrimonio para ver bajo qué régimen están casados. Y es muy común que le decimos, oye, estás casado en una sociedad conyugal, tienes derecho a la mitad. No, pero es mío. No, es mío. Aquí ya generó un derecho y ese derecho se tiene que respetar como gananciales conyugales a la otra persona, a la pareja, esposo o esposa, ¿no? Entonces sí es muy común que llega la gente, es que se la voy a dejar la casa completa a mi hijo. No, es que usted tiene derecho a la mitad, nada más. Entonces, toda esa información lo hacemos en la entrevista que tenemos con el testador, donde le preguntamos toda esa información. Lo de las cuentas le dejamos muy claro que puede revocarlo siempre y cuando aclare bien todo el número de cuenta, y si no, se va a respetar quien esté como beneficiario en el contrato de apertura de ese crédito. Oye, pero ya estando en estas situaciones, también lo de las propiedades me quedaba muy claro, que es de los dos, estén a su nombre, y que aquí hay un tema. Cuando me refiero yo a las propiedades, a la propiedad de Saúl que pueda tener, le digo, no, es que es de los dos. A ver, pero ¿por qué entonces dices que la casa es tuya? No, pues porque esa sí es mía. O sea, lo de él es de los dos y lo mío es mío. Y resulta que no, que todo es de los dos. Sí, el contrato de matrimonio te da esa posibilidad de elegir el régimen en relación a los bienes que se
lleven a cabo, que se adquieran durante el matrimonio, puede ser sociedad conyugal o separación de bienes. Pero estamos también ahorita en una época de respeto a los derechos humanos. Entonces, si hay separación de bienes, por lo menos ahorita en la Ciudad de México existe una figura que se llama compensación. ¿Qué quiere decir? Si el esposo en separación de bienes sale a trabajar y él es el que produce, él es el que va a poner las propiedades a nombre de él. Y si es separación de bienes, se debería de entender que es el 100% de él. Pero existe esa figura que se llama compensación. Es donde la ley le dice, para que tú hayas podido salir a trabajar, tu esposa te tuvo que mantener tu hogar en buenas condiciones para que tú tuvieras la posibilidad de salir a trabajar. Entonces eso le da también ese derecho a ese 50%. A ese 50%. Estamos ahorita todavía en esos procesos de reconocer, pero sí se tiene ese derecho. Claro, claro que se tiene que hacer. Y más allá de esto, a la hora de hacer el testamento, ¿qué sucede? ¿Qué es conveniente? A ver, vamos a hablar ya como un consejero de decir qué es conveniente. Que Saúl y yo, que estamos casados por bienes mancomunados, nos pongamos de acuerdo y las dos mitades, porque al fin son dos mitades de todo, estemos de acuerdo en cómo se va a heredar, porque también los hijos son de los dos. Entonces, más vale estar de acuerdo a que estar en desacuerdo, o cómo se hace esto. Fíjate que de ahí se deriva una situación muy peculiar. Normalmente van los esposos y dicen que queremos hacer el testamento, y se les explica, es personalísimo, cada quien lo tiene que hacer de forma individual. Incluso le solicitamos que uno de ellos nos espere en la antesala mientras hacemos el testamento. Normalmente se recomienda que se declare como heredero al esposo, como único heredero, y en caso de que fallezca o que no pueda aceptar esa herencia, esa designación de heredero, entran en sustitución los hijos, y ahí ya como sustitutos ya puedes establecer la forma de repartir. Pero la situación peculiar que te comento es que una vez yo le planteé esta situación a una pareja y el esposo dijo, sí, sin problema, pues lo hacemos así, y ahorita en su momento cada quien. Y la señora decía, no, y si el esposo se vuelve a casar, yo no quiero. Es lo que yo digo, es lo que entonces ya es de cada quien. Esa es una situación particular, pero ahí en la notaría les recomendamos que pueden hacer esa designación de heredero universal y en los hijos como sustitutos. Sí, la verdad yo creo que ahorita debe de ser un problema para ustedes, porque bueno, a nosotros, yo digo que ya no nos tocó divorciarnos, porque ya con 48 años de casados ya dice uno, ya no nos tocó, ¿verdad? Pero ahorita ve uno a todos los jóvenes, vemos a los hijos de nuestros amigos, a las familias. Ya lo más común es que están divorciados, vueltos a casar 1, 2, 3 veces. O sea, ya esto realmente, el otro día alguien lo decía en una entrevista, el matrimonio ya se nos salió de control, ¿sí? Ya la figura como tal, como matrimonio, ya no tiene el peso de antes, que era de hoy y para siempre, ¿verdad? Sí, cuando se casaban anteriormente o nos casamos, pues te casas con la intención de durar toda la vida como matrimonio. Ajá. Y ahora ves que lo están viendo a lo mejor como conveniencia o como hasta negocio. Sí, como alguien me dijo el otro día, es que esto es como la empresa. Como una facilidad de decir, no funcionó, ya me voy, me retiro. Sí. Pero fíjate, algo que nos sucede muy común en las notarías, que llega una persona y me dice, yo ya me divorcié. Muy bien, el divorcio es la separación legal de ese matrimonio, la terminación legal de ese matrimonio. Pero sigue el siguiente paso, que es la liquidación de los bienes. Y allí es donde dice, oye, es que esa casa es mía. Pues estaban casados en sociedad conyugal, tuviste que haber hecho un convenio donde tú, ahora ex esposo, tiene que firmar. Entonces, no es nada más en un momento dado el divorcio, hay que pasar a lo que es la liquidación de la sociedad conyugal cuando estén casados en sociedad conyugal. Sí, o sea, este tema no es fácil, pero lo que sí me queda claro
híjole, y quizá lo tengo que decir también por cuestiones personales, es cuando hay un divorcio y ya sea el hijo o la hija tiene medios, es urgente que haga su testamento a favor de los hijos, que eso nunca van a cambiar, ¿sí? O sea, aquí yo creo que la ley al principio, desde el principio al final, a quien está viendo proteger es a los hijos. Sí, como te comentaba, incluso cuando no hay testamento, los hijos son los que tienen el primer derecho a heredar, vamos, ¿sí? Más que el esposo, la esposa, la concubina. Sí. Mira, por ejemplo, en el caso de que haya 3 hijos y quede el esposo o la esposa, los hijos van a heredar ese 50%. Ajá. El otro 50% es de la esposa, de la esposa o el esposo que sobreviva como gananciales conyugales, entonces no tiene derecho a heredar. Tendrá derecho a heredar en un momento dado si está en separación de bienes, ahí entra en la porción de un hijo. Entonces la herencia se tendría que dividir en 4 partes. Y cuando, por ejemplo, no está casado, pero tiene hijos, ahí ¿qué sucede? Bueno, nuestro Código Civil establece que si únicamente tiene descendientes, heredarán por partes iguales, todo. Pero si hay a lo mejor una concubina o concubinario, ellos tienen también derecho. Es el derecho de un hijo también. Igual, en 4 partes. Así es. Pero por eso es cuando no hay testamento. Y ahí es donde entran los conflictos. Por eso en el testamento ahí va a especificar. Yo se lo dejo a tal persona. Y esa es una libertad absoluta. Es una libertad. Sí, así es. Sí. ¿Qué sucede? Porque también lo hemos oído cuando se me fue la palabra. Cuando alguien deja el testamento para 3 hijos, pero resulta que había 4 y al 4 no le dejó nada. Y se impugna o no sé cuál sea la palabra. Bueno. ¿Ya no es válido? No, sí, cualquier persona tiene el derecho de pedirle a un juez, de decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero obviamente los notarios, al momento de hacer el testamento, respetamos lo que marca la ley y obedecemos las solemnidades que nos exige para que ese documento tenga una certeza. Ese testamento, aunque sea impugnado, se declare válido. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Pues únicamente puede intentar esa petición de herencia, pero no va a prosperar. ¿Sí? Okay. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si un testador deja fuera a alguien a quien le deba alimentos? Ahí sí ese testamento se puede convertir en inoficioso. ¿Qué significa inoficioso? Que se debe de garantizar quitándole una parte de ese patrimonio que se va a transmitir por herencia para darle a esa persona que es acreedor alimentario, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso en la entrevista que tenemos con los testadores les preguntamos, ¿a quién le debes alimentos? ¿A hijos menores de edad? ¿A tus padres? ¿A algún hermano que dependa económicamente? ¿Alguna persona con discapacidad que dependa directamente tuyo? A esas personas tienen la obligación de garantizar. O sea, la pensión alimenticia es por ley y está protegida. ¿De alguna manera tiene la protección de la propia ley? Sí, por ejemplo, una pareja. Ajá. El esposo que dice, yo le dejo a mis hijos el 100% de mis bienes. Si es en separación de bienes, él tiene que garantizarle a la esposa los derechos de alimentos. Si es sociedad conyugal, la esposa ya tiene bienes suficientes, que es el 50%, entonces ahí no hay manera de garantizarle o no hay obligación de garantizarle esos alimentos. ¿Sí? Sí. Toda esa información lo vemos el notario en la entrevista que hacemos con el testador. Todo le preguntamos. Oiga, entiendo, nomás es llegar y hacer el testamento, es echarse una buena confesada de todos los temas con usted. Sí, claro. Sí, o sea, qué interesante porque es una asesoría completa y de veras que nos busquen, porque a veces yo en lo personal no había visto todas estas aristas que usted o yo o cualquiera podemos tener. Sí, el testamento, te digo, es un documento que lo hacemos a la medida, a las necesidades del testador. Entonces, por eso platicamos con él, establecemos y lo hacemos interpretando la voluntad de la persona que quiere hacer testamento. Me ha tocado incluso gente que quiere dejar cuadros, muebles,
Pues ahí la recomendación es que se haga de una forma generalizada, ¿no? Porque ya detallar también así de muchos muebles es más complicado y genera conflicto, porque entra de que no se refería a ese cuadro, se refería a otro. Entonces ahí sí les recomendamos que se haga de una forma más general. ¿Qué sucede si Saúl y yo estamos de acuerdo en las herencias con nuestros hijos, que en los 3 gatos que no tenemos y el perro que sí tenemos, lo dejamos así, pero él o yo, cualquiera de los dos, parte primero y resulta que yo digo, no, pues yo no estaba de acuerdo y como ya ahora todo es mío, porque seguí la recomendación de mi notario de que me herede todo él a mí o yo a él, y el que se queda dice, no, ya no estoy de acuerdo. Resulta que sí, que como tenía este hijo o esta hija, uno de los dos se vuelve a casar y pues ahora lo que ellos pretendían que fuera de ellos ya no, ya él puede cambiar, ya todo es de ellos y ni la mitad les tocó. Bueno, hay que tomar en cuenta que la herencia se transmite al momento de la muerte. Entonces, si el esposo fallece primero, la esposa, si es la heredera, va a recibir todo. Sí. Ya ella puede decir, dejo mi testamento como está, o lo puedo cambiar. ¿O lo puedo cambiar? Hay que tomar en cuenta que, pues una vez muerta una persona, pues ya no puede controlar, ya no puede... No, yo te voy a decir lo que me dice mi hija. Tú preocúpate por morirte, mamá, ya nada más. Yo me preocupo de lo demás. Fíjate que a mí me tocó intervenir en diferentes listas de sucesores, que es un testamento agrario, cuando hay derechos agrarios. Y la persona me decía, es que le voy a dejar a mi hijo, pero le voy a condicionar que se lo deje después a mi hermano. Digo, ya no, es que usted se lo deja al hijo y si el hijo recibe, él va a tener que hacer su lista de sucesor o testamento. Es algo similar acá. Si, oye, te lo dejo, pero después se lo vas a entregar a otra persona. No. Al momento que se lo dejas a tu heredero, él se convierte en dueño y él ya va a saber a quién se lo deja. ¿Sí? A ver, y entonces, si resulta que yo viendo las circunstancias como las veo, digo, no, ¿saben qué? Mi mitad yo lo quiero dejar así y se acabó. Y ahí arréglense con su papá cuando yo me muera. Bueno, ahí es donde se tiene que hacer ese procedimiento, decir, aquí hay un testamento en donde los bienes que le tocaban a la esposa, ahí va a especificar para quiénes son. Si es para los hijos, ahí la mitad ya de los hijos y la otra mitad es el titular del esposo. Y ahí arréglese con él. Sí, sí. Ya es lo que se platica precisamente con el testador para ver cuáles son las recomendaciones que se le pueden dar. No está sencillo. Ahora entiendo que no está sencillo, pero tenemos que hacerlo, porque está más complicado si no lo hacemos. Sí, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo, sí, y no tenerlo. Y no tenerlo, sí, porque esto trae muchas implicaciones. Simplemente, si no lo hago, pues quizá, porque también se habrán dado cuenta ustedes como notarios, que resulta que fulanito tenía las propiedades en no sé qué y nadie estaba enterado, ¿sí? Y entonces no sabemos ni siquiera qué pelear, qué heredar, qué decir, qué nada. O sea, está más triste no tenerlo que sí tenerlo. Mira, bueno, también ahora me han preguntado en temas actuales como lo que son las plataformas digitales, que dices, oye, a ver, yo tengo una cuenta en Instagram, por ejemplo, que me genera algún beneficio económico, o en Facebook, o en fin, en todas las plataformas, y esos derechos, ¿a quién se los dejo? En el testamento lo puedes establecer también. Esa cuenta que está generando algún beneficio económico, se la dejo a tal heredero. Entonces, todo eso, incluso alguien me preguntaba la otra vez, oye, las mascotas, ¿las puedo heredar? Porque, como lo platicábamos antes, la familia poco a poco ha estado dejando de tener hijos. No, ya son perrigatos y que no sé qué. Ya son perrijos, sí, ya son los gatitos. Perrigatos, perrijos, sí. Entonces, en un testamento, por ejemplo, aquí en Durango todavía no se le reconocen algunos derechos a las mascotas, pero tú puedes establecer, le dejo una propiedad a mi hija con la condición de que cuide a la mascota tal mientras viva la mascota. Entonces, de alguna forma estás protegiendo a tu mascota. ¿Y si se vale?
Sí, porque tú estás dejando la propiedad a tu hija con la condición de que cuide a la mascota, que le dé un buen... Claro, ahí ya está un poco subjetivo porque le estás dejando ese cumplimiento a que alguien le esté vigilando, que puede ser el albacea, que cumpla, ¿no? Y que a la hora de la hora, pues, si no se lo puedo dejar que cuide al hermano, que cuide a nada, sí le puedo dejar a la mascota. Sí, es increíble. Sí. ¿Regresamos? Amigos, estamos con el notario, el presidente de Notarios de Durango, el abogado Gutiérrez, bueno, aclarándonos no nomás las dudas de las dudas que no teníamos, o sea, ya salieron más dudas, y estamos con esto del testamento, de los gatos, de los perros, de las mascotas, pero realmente hay una libertad en el testamento de que le puedo dejar a mi vecino o al de la esquina o al niño que pasaba y pedía de comer todos los días. O sea, hay una libertad total. Sí, también el mismo Código Civil establece que puedes heredar a algún grupo vulnerable, pero hay que especificar cuál grupo, no dejarlo muy ambiguo, hay que especificar a quién, pero sí puedes, tenemos una libertad absoluta de decidir a quién le vas a dejar tu patrimonio o parte de tu patrimonio. Tu patrimonio o parte de tu patrimonio. A veces yo considero que es más valioso, y me reí porque me acordé de esta casa. Te voy a confesar que en algún momento a uno de mis hijos me dijo: oye, ¿y qué va a pasar con esa casa de Aquiles? No, le dije, pues no sé, es mi casa museo. Pues yo creo que ya es momento de ir vendiendo y deshaciéndote de tu obra. Dije, a ese hijo no se lo voy a dejar. Resulta que lo que pareciese, porque yo decía, pero si mi obra vale más que la casa, según yo, ¿verdad? Pero según el hijo o la hija, pues no. Entonces resulta que el patrimonio no es lo mismo para ellos que para uno. Mira, es muy importante. Hace poco me invitaron a dar una plática, tener una convivencia con algunas personas jubiladas del Seguro Social, y me preguntaban, ¿qué es mejor, la donación o el testamento? Desde mi punto de vista, el testamento. ¿Por qué? Porque en el testamento tú vas a decir, cuando yo falte, lo voy a repartir de tal manera. Y en el cambio, la donación, en vida le estás dando la propiedad a tus hijos y ya no tienes el control de tus propiedades. Entonces, si hay una necesidad por cuestiones de gusto, que a lo mejor digas, oye, se me presenta una oportunidad de mejorar una vivienda, pues la voy a vender. Si ya hiciste donación, ya no lo puedes vender. Por cuestiones médicas también, de que, oye, me voy a hacer a lo mejor una cirugía o algo. Si ya hiciste donación, es muy difícil que la pueda vender tu hijo. En cambio, mientras estés designando herederos en el testamento, tú tienes el control de tus propiedades. Si las quieres vender, las puedes vender sin ningún problema. ¿Qué pasa si tienes en un testamento 3, 4 propiedades y resulta que las vendiste? ¿Sí? El testamento es válido, no es, digamos, inejecutable. ¿Por qué? Porque ya no tiene bienes, pero el testamento es válido. Tú puedes vender las propiedades sin ningún problema. A ver, hijo, les digo que en lugar de sacarme dudas, estamos viendo qué padrísimo programa, la verdad, abogado, te agradezco muchísimo, porque yo estoy viendo así otras problemáticas de la vida, de la suya y de la mía, que no nos habíamos planteado. ¿Cuál es la diferencia entre donación y que esté a tu nombre, que yo la haya comprado pero a tu nombre? Bueno, una donación es un contrato entre vivos, donde una persona le regala a otra, que normalmente es el hijo o algún descendiente, puede ser inclusive a un ascendiente también, pero es una transmisión gratuita, o sea, te estoy regalando. Se puede condicionar, se puede decir, te regalo la propiedad, pero me quedo con el derecho de usar. Eso es, me reservo el usufructo. Pero ¿sí? No la puedo vender. Ya no se puede vender porque la propiedad ya es del hijo. ¿Sí? Y a ver, ¿qué sucede con esas propiedades
puedo estar mal. Yo recuerdo que en algún momento creí o escuché o por ahí me imaginé que las propiedades en donación solo eran heredables a los familiares directos. ¿Es cierto o no es cierto? No, bueno, vamos a distinguir. Una donación es donde tú le pones ya la propiedad a nombre de un hijo. Yo se la di a mi hijo. Entonces, y él puede hacer lo que quiere. Sí, si tú haces testamento, ya no vas a incluir esa propiedad porque ya no es tuya. Ok, pero él sí puede hacer testamento. Obviamente, si tiene una reserva de usufructo, pues lo que él puede disponer es la nuda propiedad, nada más. ¿Sí? El usufructo es un derecho real temporal. Esto es... Mientras estoy viva. Así es un derecho vitalicio. ¿Sí? Pero no es cierto esto de que yo estoy tranquila porque que al cabo él no más puede dársela a sus hijos. No, tiene que hacer testamento. No, hay una libertad igual absoluta. Nada más habría que cuidar de que si el donante todavía vive, pues tiene a lo mejor ese derecho de usufructo. Entonces no puede transmitir la propiedad así directamente. Ok. Y entonces también por eso es importante pedirles a nuestros hijos que hagan sus propios testamentos. Sí, ahí nada más que volvemos a que el testamento es personalísimo y cada quien debe de hacer y tener su propia idea de hacer testamento. Pero sí es muy recomendable que los hijos hagan su testamento. Sí, digo, ya que no lo hicimos a tiempo, porque aquí quizá lo que tendrían que recomendarnos es decir, si van a donar ya hoy o están en esta parte de donación, pues pídanle al donado, no, yo soy la donante, donatario. Él es el donatario, que haga de una vez su testamento. Sí, es una recomendación, pero el testamento se puede revocar en cualquier momento, ¿no? O sea que sí lo puede hacer ahorita y mañana. A lo mejor, para darte gusto, a lo mejor puedes decir, oye, ya lo hice con el notario, saliendo va con otro y hace otro notario, ¿no? Inmediatamente puedes cambiar. Sí, se puede revocar en cualquier momento. En cualquier momento. Sí, o sea, si yo hago un testamento ahorita y en 3 horas resulta que cambié de parecer, en esas 3 horas es suficiente para que... Sí, la regla es que el último que se haga es el que vale. Por eso dentro de las solemnidades es establecer la hora de inicio del testamento, la hora, la fecha, se pone la huella dactilar, que normalmente pedimos que sea el dedo índice, que es el que coincide con la credencial del lector. Entonces todos esos requisitos también en la hora de conclusión, donde terminamos de elaborar el testamento. Todo eso son parte de las solemnidades. Son partes de las solemnidades que, híjole, que tenemos que ir a tener esta experiencia, porque ahora en septiembre están ustedes en promoción. Yo no sé, si puedas decir públicamente cuánto cuesta qué es lo que están cobrando por hacer ahorita, o dependiendo de los bienes, o de qué depende el costo de un testamento. Depende de lo elaborado y el tiempo que se lleve en hacer el testamento. Esto es, cuando hay un testamento donde se declara como un heredero universal, o 3, 4 o 5 herederos universales, es un testamento relativamente sencillo, tiene un costo de 1,500 más IVA. Pero cuando ya hay varios legatarios, cuando hay varias propiedades en donde estableces condiciones, cargas, o estableces a lo mejor revocación de algún beneficiario de una cuenta, en fin, ese ya tiene un poco más de elaboración, entonces tiene un costo un poco más elevado, pero estamos hablando que son a lo mejor de 2,000 pesos, 2,500, a lo mucho 3,000 pesos, ¿no? En esta época de septiembre. Normalmente tiene un costo de 3,500, 4,000 pesos y ya de ahí para arriba. O sea que sí nos estamos ahorrando bastante, y no es el dinero lo que nos estamos ahorrando ahorita, es el conflicto que se están ahorrando nuestros hijos, nuestros beneficiarios el día de mañana. Ahorita me quedé pensando en las cuentas en que por omisión, porque esto es cierto, fíjate que yo después de que me compartieron este dato de los bancos, que muchas veces no te preguntan quién va a ser tu beneficiario, pues yo acudí ante los bancos y dije, a ver, oiga, me muestre y pues de 2 documentos que tenía, en uno no tenía beneficiarios.
Y sí, le dije, ¿por qué no me preguntaron? No, pues usted no dijo nada. No, pero es que la obligación es de ustedes. Sí, ahí entendí que era de suma importancia que revisemos eso. Pero en caso de que yo ya no lo revisé o que simplemente no me acuerdo, puedo en el testamento decir, y a través de este medio quizá ponga revoco a todos los beneficiarios que había puesto y que se les entregue por partes iguales. No, ahí hay que tener muy cuidado, claro. Hay que tener muy claro que para hacer esta revocación necesitas establecer el banco, el número de cuenta y especificar quién era el anterior y que lo está revocando. Esas son las condiciones. Si no tenemos esos elementos, se respeta a quien esté como beneficiario. Si está en el aire, así como que todos sin ninguno. Sí, y en caso de que no esté como beneficiario, ahí sí entra el heredero universal. Ok, pero sí, eso era clave. En caso de que en alguna de mis cuentas no hay nadie, porque se me olvidó, porque ni siquiera me acordaba, entra a quien... El heredero universal. El heredero universal. Sí. ¿Y qué sucede en estos cambios de testamento de voluntad? Yo dejo de tener, que me quede claro, yo dejo de tener voluntad cuando me muera. O sea, por decirte, vuelvo al tema de para no embarrar a más personas, que aunque sé que me están viendo, no te creas. Aquí Saúl me lo tolera todo. Resulta que él deja una voluntad, que sea todo para mis hijos, pero pues él se muere y yo resulta que digo no es para todos mis hijos, nomás es para 3, o nomás es para 2, o nomás es para 1. Tengo completa libertad. Claro, ahí es una libertad absoluta de establecer quiénes son tus herederos. Obviamente, para poder designar herederos, pues debe de tener un análisis, un estudio, en fin, de por qué voy a tomar esa decisión, ¿sí? Pero sí tenemos una libertad absoluta de designar a nuestros herederos. Una libertad absoluta. También tenemos otro caso, así como decíamos, de que ahora los matrimonios no son para siempre ni para toda la vida. Creo que las iglesias deberían de quitar ese párrafo. ¿Sí? Resulta que ahora también nuestros adultos mayores, ¿sí?, ya viven más. Sí. Ya yo me topé ayer con una buena amiga que me dice, pues fui a sacar la licencia y ya no me la dieron. Pues sí, resulta que tiene ya sus años, ¿verdad? Ya está en 90 años y resulta que me dije, qué bueno, porque yo quiero confesarte que mi papá partió a los 95 años y hasta los 93 años manejaba. Y no quiero decirles las embarradas que se dio durante los últimos 3 años. Creo que hubo 2 veces pérdida total. O sea, yo decía, es que tienen que quitarle la licencia. Yo era la primera, pero entonces ayer que me comentó esta persona que ya no le habían dado la licencia, dije, qué bueno, ya era hora que pusieran un alto. ¿Qué sucede con los testamentos? Yo sé que siempre dice que deben de estar en facultad de sus... el testador. Del testador, todo. No hay límite tampoco de edad para hacer su testamento. No, tenemos límite de inicio, digamos, a partir de los 16 años. Y el límite de una edad adulto, digamos, es que tenga sus facultades mentales plenas. Sin ser nosotros unos especialistas médicos, podemos platicar con una persona y nos damos cuenta si está en sus facultades o no. Hay personas, como lo bien dices, ya adultos mayores, que quieren hacer testamento pero ya no están en condiciones. Entonces, por eso es la invitación de hacerlo cuando tenemos una capacidad plena. Porque, como bien lo comentabas, ya con la modernidad, la medicina moderna, el cuerpo está durando más, o sea, la vida ya está, la expectativa de vida va creciendo, pero tenemos ciertas deficiencias, sobre todo en la mente. Entonces sí vienen ciertas enfermedades en una edad avanzada donde empieza a perderse ya alguna conciencia, la conciencia, y ya no puede hacer documentos oficiales como el testamento. ¿Se puede revocar por este motivo un testamento? Para revocar un testamento lo tiene que hacer el testador.
y si no tiene la posibilidad. No, a lo mejor ahí era mala pregunta. El testamento, una vez que parte la persona, ¿puede alguien impugnarlo porque ya no ya no estaba en sus facultades mentales? Sí, sería impugnarlo. Lo pueden intentar, pero a final de cuentas el notario va a cuidar mucho en que en el momento que se hizo el testamento, el testador haya tenido esa capacidad. Por eso es la entrevista, por eso ahí nos damos cuenta. Obviamente hay gente que a lo mejor trae alguna enfermedad o algún inicio de alguna enfermedad de demencia, por ejemplo, pero al momento que puede estar con el notario, en ese momento puede hacer testamento. Si el notario percibe que hay una comunicación, hay una comprensión, ahí lo puede hacer. Obviamente sí, en un futuro lo pueden impugnar, lo pueden atacar, pero el testamento es un documento que está protegido si se reúnen todos los elementos que establece la ley. Entonces es muy raro que proceda a una impugnación de este tipo. Sí, a menos de que existan pruebas fehacientes médicas, clínicas y demás, ¿no? Pero es muy difícil. Yo creo que ya últimamente ya los notarios no se prestan para hacer tipo de cosas, ¿no? Oye, hay muchos rumores, hay muchas leyendas urbanas, pero no, es muy difícil, es muy difícil. No tienen la chamba fácil. Sí, ahora me estoy dando cuenta de que qué tan importante es realmente la presencia de ustedes como notarios. O sea, no es nomás decir así vienes y dices sí, adelante. Sí, yo le pongo la firma y que le pongan el sello y ya lo que tú quieras. No, tenemos que tener esa entrevista personal. Es un y trabajo. Te comento que yo hace tiempo entrevisté a una persona que quería hacer su testamento y yo lo vi bien y estábamos platicando muy bien, pero cuando le pregunté, oye, ¿en qué fecha estamos? Me dijo 1945. Sí. Empecé alerta y empecé, oye, ¿dónde estamos? No, pues que estamos en otra ciudad. Entonces ahí me di cuenta que andaba un poco fuera de sí. Le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, no puedes hacer testamento, no tienes capacidad ahorita. Claro, no se lo digo así directamente, pero sí, vamos a esperarnos un tiempo. Pero obviamente no tiene ya capacidad para hacer testamento. Qué fuerte es la postura de ustedes y realmente la impronta del sello y la firma. Sí, es que es una responsabilidad y obviamente estamos preparados, nos estamos capacitando para dar un buen servicio donde cuidamos todos estos elementos para dar esa certeza, esa seguridad jurídica. Nosotros formamos parte de una cadena de seguridad jurídica para lograr el Estado de Derecho. Entonces nosotros somos una parte importante de esa cadena que te lleva al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que se respeten las leyes, que se cumpla y que haya una tranquilidad de la ciudadanía, vamos, en ese aspecto, ¿no? Esto que estás diciendo es que te sube a un rango, uno dice, cualquiera puede ser notario. Sí, no es cierto. No, sí, cualquier persona que cumpla con los requisitos. Para ser notario, primero, ser licenciado en Derecho, ejercer 5 años como abogado. Hay que acreditarlo con los juicios. O sea, no es saliendo de la escuela. No, hay que tener mínimo 5 años de ejercicio y hay que acreditarlo con la participación en los diferentes procedimientos judiciales, en fin. Después, una práctica notarial de 2 años en una notaría. Ese es para ir conociendo cómo funciona una notaría, cómo se trabaja. Y andar yendo y viniendo de los juzgados y lleven el papelito para que conozcan todos los... En las dependencias, en todo. Después, cuando reúnes esos requisitos, presentas un examen de aspirante. Este examen de aspirante tiene 2 partes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica te van a preguntar 5 sinodales durante 20-25 minutos cada uno, temas notariales. Entonces ese es el examen teórico y te van a hacer un examen práctico donde los mismos sinodales te van a dar a elegir que elabores un instrumento notarial. Puede ser desde un testamento, una sociedad, un fideicomiso, puede ser una compraventa, donación, en fin, cualquier documento, cualquier acto jurídico. Una vez que se analiza la práctica y el examen teórico,
se da un resultado que viene siendo el aprobado o no aprobado. Esto es ante el Colegio de Abogados. Ante la Dirección General de Notarías. Ante la a ver, ahora explícame cómo está estatus y regresamos después de este corte. El estatus, que es primero el colegio, la dirección, bien, ¿cómo va? ¿Regresamos? Claro. Amigos, estamos con el presidente de abogados, el abogado Gutiérrez, y bueno, una y mil cosas que nos estamos enterando, y estábamos en que nos perdemos qué es primero, si la gallina o el huevo y la gallina. ¿Cómo va este estatus de la dirección de abogados, de la presidencia? ¿Cómo va? Mira, en Durango hay 50 notarías. Para poder llegar a ser notario, como te decía, tiene que tener primero una patente de aspirante, que son los requisitos que te mencionaba hace rato. Una vez que tienes la patente de aspirante, cuando hay una notaría vacante, ahí es donde se hace un examen de oposición. Ese examen de oposición también tiene su parte teórica y su parte práctica, y ahí en ese examen de oposición, ahí sí hay calificación. En el caso del examen de aspirante, únicamente es aprobado o no aprobado. Ajá. Y en el caso de un examen de oposición por una notaría que esté vacante, ahí si concursan 2, 3 o 4, los que sean, el mejor preparado es el que va a recibir la mejor calificación y es el que se nombra como titular de la notaría vacante. Ahora, ¿quién hace esto? La Dirección General de Notarías, que depende de la Secretaría General de Gobierno. Pero entonces quiere decir que no es que a mí se me ocurra ser notario y aunque tengas todos estos pasos, si no hay notaría vacante, no hay. Tenemos un número clausus que se llama, que son las 50 notarías que hay en Durango. No puede alguien decir, oye, quiero ser notario donde no hay. No, tiene que haber una notaría vacante. Y entonces me tengo que esperar a que se muera uno. Tiene que haber una notaría vacante. Ahorita hay 3 notarías vacantes aquí en el estado de Durango. Aquí en la ciudad hay una notaría vacante, que es la notaría 7, y en el estado tenemos en Gómez Palacio hay una notaría vacante y otra en Canatlán. Y luego sabemos que es el hijo del hijo del hijo. ¿Son heredables? Bueno, ese es un tema que se ha estado tratando últimamente. Las notarías no son heredables. Obviamente, el notario le va a dar preferencia de capacitación, de preparación al hijo, y el hijo que tenga interés, pues se va a meter a la notaría y va a estudiar, va a prepararse y va a conocer los movimientos de la notaría, cómo se trabaja, y obviamente cuando llegue el momento de presentar un examen, pues va a tener las tablas suficientes. Pero así como cualquier hijo del notario, también algún trabajador de la notaría puede intentarlo, claro que sí. O sea, aquí los requisitos están abiertos a todo el público. Las notarías no son heredables. A todos los abogados. Todos los abogados que reúnan requisitos. Y en vida no puedo decirle, dejo mi notaría a mi hijo. No. O sea, puede estar trabajando con él de la mano y casi firmar, pero no firma. Así es. Sí. Así y a la hora que se muera, no es seguro que se quede él con ella. Ahí se acaba la notaría. Sí. Y esa notaría se convierte en una notaría acéfala, vacante, o se debe declarar vacante para que los que tengan la patente de aspirante puedan concursar por esa notaría. ¿En qué momento dices tú quiero la patente? ¿A quién le avisas que quiero la patente y que empiezas a hacer tu trámite? En la Dirección General de Notarías, ahí se establecen los requisitos que te los estaba comentando. Sí, pero a ver, yo voy a iniciar con mis 5 años, que son después de salir quizá de la carrera. Sí. Después de una práctica en una notaría de 2 años. De 2 años. Cuando reúnes esos requisitos, vas a la Dirección General de Notarías y solicitas. Yo quiero obtener la patente de aspirante. Entonces ahí ya la Dirección General de Notarías ya organiza y elabora ese examen de aspirante. No sabía si yo tenía que avisar, luego decir, oiga, voy a hacer mis 5 años, ¿no? Hasta que hago mis 5 años y que estoy ahí con un notario. Hay que reunir
hay que reunir estos requisitos. Primero se reúnen los 7 años. Para poder ir a la dirección de notarías y decir, ya reúno todos los requisitos que establece la ley del notariado, el reglamento, para poder convertirme en aspirante, obtener la patente de aspirante. La patente de aspirante la otorga el señor gobernador. El señor gobernador la otorga, o sea, obvio, una vez que pase todos los requisitos. Una vez que pase esto. Así es. Pero fíjate, yo nunca me imaginé que hubiese 3 vacantes. Sí. Yo hubiese pensado así como que las notarías están ya así 20 prospectos listos para hacerse de una notaría. Fíjate que tenemos ahorita alrededor de 22 aspirantes a notario que tienen la patente de aspirante. No se han declarado vacantes. Están acéfalas, que no hay quien sea su titular, pero no se han declarado vacantes. Hemos estado en pláticas con el secretario general de gobierno para que se declaren vacantes y se convoque a los aspirantes. Estamos en ese proceso. Sí, ¿y esa es obligación de ustedes? ¿O es un trabajo que hacen desde ahí? ¿O a quién le toca? Lo que pasa es que el ejercicio del notariado es público y debe de ser continuo. Entonces nosotros hemos dicho, ya tenemos 3 notarías vacantes y le corresponde ya a la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Notarías, convocar. ¿Sí? Ahí ya no es parte del colegio, es parte de la Dirección General de Notarías. De la dirección y de la Secretaría General. Sí, así decir, a ver qué sucede con estas notarías que no están funcionando, ¿verdad? Es correcto. ¿Pueden dejar de funcionar por defunción o por enfermedad o por no más porque... No, fíjate que tenemos ahorita el caso de la notaría en Gómez Palacio, de la licenciada que ahora es notario en retiro, la licenciada Lilia Sonia Casas Franco. Ella duró en ejercicio como notaria alrededor de 62 años como notaria. Entonces ella dijo, yo ya me quiero retirar, renunció y ahorita esas notarías son de las que están acéfalas. Sí, estamos con el tema hace rato de las personas que ya duran muchos años, ¿sí? Que yo creo que debe ser la primera notaría de las primeras que se retiran en vida, sí, de sus funciones. Sí. Ha habido pocos casos, normalmente es por fallecimiento, sí, cuando dejan ya la notaría. O por enfermedad o por lo que sea. Sobre todo por fallecimiento que lo dejan, ¿no? Sin nada. Sí, porque estar enfermo, de todas maneras siguen firmando y sellando, ¿verdad? El trabajo. Porque este es otro tema. Sucede que en muchas notarías vas a buscar al titular y tienen un... personal. No iba a decir un séquito y no es la palabra correcta. Un staff de personal, de abogados que les auxilia y de todo, y que muchas veces uno ni siquiera, cuando llevas temas tan sencillos como es notariar nada más documentos o algo, copia certificada, ¿sí? No ves a los notarios, no tienes por qué verlos, realmente requieres de los servicios nomás, sí, de la notaría. Sí, pero fíjate que todos los notarios tenemos personal muy bien capacitados, sí, que pueden atender a la ciudadanía, pero la función principal del notario es atender directamente a un cliente, conocerlo, ver su estado en un momento dado, si tiene capacidad para poder celebrar ese contrato. Entonces, esa es la función del notario. Y a nivel nacional, te puedo decir que ahorita traemos una campaña para demostrar que los notarios somos de territorio, esto es, que salimos también a dar capacitación, a dar pláticas, a dar asesorías a diferentes áreas, que no somos nada más de escritorio. Entonces estamos saliendo. Por ejemplo, en días pasados, personal, yo como presidente y personal también del colegio, fuimos a dar una plática a nombre de Dios, fuimos a San Juan del Río, hemos ido a diferentes lados a dar pláticas a la gente, y la gente se acerca y empieza a sacar muchas preguntas, como ahorita están saliendo, sí, algunas dudas, ¿no? No, están saliendo 20,000 dudas y nos vamos a deber otro programa, sí, porque claro, yo te dije a la hora que invité al abogado, le dije, quiero hablar, obvio, sobre este mes, pero también quiero hablar de tu vida, de cómo llegas, y de eso no hemos hablado nada porque esto ha abarcado todo y el mes de septiembre sí se nos va, ¿sí? Y tú no te nos vas, entonces va a estar otro programa pendiente, pero hay otro tema respecto a los testamentos que traigo, la voluntad anticipada. Yo no puedo creer que pueda escribir y firmar y ir a notariar
sobre a quién le dejé algo que acumulé, que es parte de mi trabajo que acumulé durante toda mi vida, y no puedo decidir sobre lo más importante que es mi propia vida. Sí, es un tema que se está viendo, ya tenemos ahí algo en el Código Civil, falta adentrarse, falta ampliar. Tenemos un par de artículos que habla del tema, pero sí es un tema de que, como lo hemos comentado, llega un momento en que una persona adulta ya no está mentalmente bien, entonces puede preventivamente establecer, oye, en caso de que yo llegue a estar por un accidente o por unas condiciones ya de salud que no pueda valerme de mí mismo, puedo establecer ahí quién se va a hacer cargo. Había los comentarios de que para eso está el testamento. No, el testamento funciona hasta la muerte. Entonces aquí puede una persona caer en estado de coma, a lo mejor por algún accidente, y él puede establecer ahí las reglas, decir, oye, yo quiero que si se da ese supuesto de que no tenga manera yo de decidir, que decida tal persona, ¿sí? Pero sí nos falta todavía aclarar cuál es la forma del procedimiento, dónde se registra, quién debe de mantener esa información. Falta todavía. Porque esto se ve en la Cámara de Legisladores con los diputados y creo que ya estaba aprobada. Sí, a nivel nacional hay ahí tema en la Ley de Salud, pero aquí en Durango lo tenemos en el Código Civil, pero está muy escueto, está muy por encima. Hay que entrar, hay que ampliar ese tema. Sí, porque la verdad, yo cuando conocí que había esto, la voluntad anticipada, que hace ya 20 años, creo, estaba aprobada nada más en el Estado de México, en Querétaro, creo que ya está en Coahuila también, y la verdad es que yo veía temas y vuelvo a lo mío, a los temas personales, decía, claro que yo quisiera dejar escrito temas dolorosos por experiencia, decir, si me padezco cáncer, pues que hasta ciertos límites, ¿sí? Que no es extralimite. Sí, lo que pasa es que en una fase que pudiera ser hasta terminal, el paciente ya no tiene esa capacidad para tomar esas decisiones. Por eso te digo, qué bueno que yo pudiera tomar las decisiones desde ahorita, ¿verdad? Es más, desde antes de que me dé, desde antes prever. Creo que estamos ya en una época donde estamos siendo previsores y este es uno de los documentos que puede ser de previsión para esa situación. Si no se da, qué bueno, yo estoy aquí, yo tomo mis decisiones, pero si se da, ahí está la persona que tiene mi confianza para tomar decisiones desde vender bienes inmuebles para poder hacer frente o para tomar decisiones médicas, ¿no? Sí, igual si fuese privada de mi libertad, decir que, ¿saben qué? Que no lleguen a ninguna negociación. ¿Sí? Híjole, son temas complicados, por eso te digo que son temas demasiado complicados, pero que solamente a través de esta voluntad anticipada, de ponerme yo todos los esquemas de lo que pudiese pasar en mi vida, de decir que se haga esto, que se haga esto, que se haga y estar yo tranquila, porque seguramente en alguna de esas situaciones o no voy a estar consciente o no voy a estar en mis de cualquier manera no voy a estar en mis 5 sentidos, ¿sí? Y en caso de que estés consciente, pues vas a decir, oye, espérame, aquí estoy yo tomo las decisiones. Sí, exactamente. Claro. Pero va avanzando. Va lento, pero sí va avanzando. El Colegio de Notarios tiene mucho interés en subir este tema al Congreso aquí en el Estado para ampliar, como te decía, se manejan en algún par de artículos del Código Civil y queremos adentrarnos en el tema para poder hacer una reforma adecuada y que esté muy bien reglamentado, sobre todo qué es lo que hay que hacer, dónde se va a registrar, que quede muy claro. Así es, porque por ejemplo tenemos ahorita una limitación en cuestión de facultades. Por ejemplo, el poder de dominio, de acuerdo al Código Civil, tiene una vigencia de 36 meses. Entonces, si tú dentro de este documento estableces ahí el otorgamiento de esas facultades, bueno, pues se contradice con esa vigencia de 36 meses. Son de los temas que se van a estar viendo ahí con los legisladores para ver de qué manera se puede adecuar.
Sí, porque yo te voy a, ya desgraciadamente ya se nos fue nuestro camarógrafo por temas de consulta, pero es un tema que, por ejemplo, como él como médico y yo discutimos, porque él me dice, a ver, a mí ¿cómo me lo planteas? Yo como médico siempre, me digas lo que me digas, y es discusión, voy a luchar por salvaguardar la salud. Sí, claro. ¿Sí? Pero imagínate donde una persona que a lo mejor tiene muerte cerebral y que puede aprovechar los órganos. Los órganos, también a través de ese documento, pues sí, también inclusive autorizo para que se haga la donación de los órganos que puedan ser ahora utilizados. Que sabemos que desde los huesos se aprovecha, que absolutamente todo, la piel, los huesos, uno pensaría que ya después de los X años ya es inservible, ya no sirve nada. Sí hay órganos que ya no es que no sirvan, es que ya su vida útil, ya no es factible, ¿verdad? Pero hay muchos órganos que todavía son factibles de donar. Entonces yo creo que esto sí va a ser muy importante para ustedes sacarlo, porque cada día también hay más inquietud sobre estos temas. Sí, claro, y te digo, los notarios estamos muy interesados en dar seguimiento a estos temas. Yo termino ahora en octubre y en octubre inicia un nuevo consejo, pero los nuevos integrantes traen también esta inercia de estar buscando estas actualizaciones, estas adecuaciones a esta ley para poder tener una legislación moderna que nos sirva a todos. Aquí no es como en la política de que lo que hizo el anterior lo borro. No aquí tenemos. Al contrario, si hay código de ética en que le doy seguimiento. Sí, lo que pasa es que tenemos esa necesidad, vamos a decirle, de capacitación. Entonces siempre andamos buscando los cursos de capacitación, andamos buscando capacitar a los compañeros, tener una preparación adecuada para dar un buen servicio. Entonces de ahí se derivan este tipo de reuniones con los diputados para actualizar y modernizar nuestras leyes, ¿no? ¿Ya está electo el próximo? Están ahorita, salió la convocatoria, se registra la planilla, que va en una planilla de unidad, se registra la semana que entra, y el día 15 se emite ya el dictamen de que reúnen todos los requisitos para que sea el día 17 de octubre la toma de protesta. O sea, sí planchadito muy bien por ser de unidad. Tenemos unidad en el Colegio de Notarios. ¿Cuántos notarios? 47. 47 notarios, sí. 47 notarios. Aquí es igual por mayoría, pero bueno, cuando es unidad, pues sí, ya tenemos varios periodos que hemos elegido a nuestro presidente por unanimidad. Entonces la idea es seguir el camino de la actualización, de la capacitación y dar ese servicio a la ciudadanía. Todos los notarios, absolutamente todos, están alineados a todos estos acuerdos, al descuento, a los horarios, sí, claro, a la ampliación de horarios, o sea, no hay de que si voy con uno me va a decir que no. En todas las notarías está especificado este mes, sí, como el mes del mes del testamento. Sí, tenemos toda la obligación de dar el servicio, esta campaña a nivel nacional. Durango no se queda fuera. De todos modos, en caso de que haya algún compañero que por cuestiones de trabajo a lo mejor no puede dar ese servicio en ese momento, pues tenemos alrededor otros notarios que pueden dar el servicio con toda la facilidad. Incluso yo recuerdo algún año, y ya sería para cerrar, que se comentaba que si no se dan abasto puede quedar agendado, pero sí que se ha agendado este mes para fechas subsecuentes, de decir, ya no alcanzó la ficha para este mes, pero no importa, véngase en octubre y de todas maneras es el descuento. Sí, porque mira, cuando hacen la agenda y llega el momento de hacer la entrevista, pues se lleva algo de tiempo, entonces no alcanzamos a lo mejor en los días del mes de septiembre, y sí, si agendaron en septiembre, lo podemos recibir en octubre o hasta noviembre, ¿no? El chiste es que usted y yo hagamos nuestro testamento, de veras, se lo digo a usted convencidísima de que yo tengo que correr a ratificar o hacer los cambios, porque esto, que es lo que me puede encantar, es cambiante, nuestra vida es cambiante, nuestros hijos vienen, nuestros bienes también van y vienen. Sí, claro.
Sí. La situación patrimonial puede cambiar de un momento a otro, puede mejorar y en un momento dado el testamento se va a adecuar al momento. Entonces, esa es la facilidad de cambiarlo, revocarlo en cualquier momento. En cualquier momento. Y yo así me quedo con la apertura de agradecer de haber tenido esta oportunidad de sacar todas las dudas, y creo que no todas para ahí me van a resultar, al igual que usted otras, pero podemos acudir si este es el trato que tenemos con los notarios, esplendoroso, porque es ir, tienen una chamba pesadísima, ir a vaciar todo lo que traigo en mi corazón, en mis emociones y en mi patrimonio, y conjuntar que todo sea de una manera equitativa. Estamos los notarios dispuestos y puestos para atender a todos los ciudadanos que quieran acercarse a hacer su testamento. Pues muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, y vamos a hacer nuestro notario. Tenemos que hacer cita contigo o con cualquier notario. Con cualquier notario. Les paso mi Por ubicación, favor. Es en Zaragoza, esquina con las Alamedas. El teléfono de la notaría 15, de la que soy titular, es el 618-810-5438. Ahí pueden hacer la cita, agendar ahora en septiembre para poder hacer testamento. Ahí estaremos, amigos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política, y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.